Hola, hoy les hablaremos un poco sobre el dolor. Empezaremos hablando de manera resumida sobre algunas teorías del dolor. La primera es la teoría de la alarma de campana por René Descartes, donde él concibe el sistema de dolor como un canal directo de la piel al cerebro. Sugiere que este sistema es como el campanario de la iglesia, es decir, el campanero tira debajo de la cuerda y la campana suena en la parte superior del campanario. Luego está la teoría de los patrones de Goldscheider, quien fue el primero en sugerir que la intensidad del estímulo y un proceso sumatorio a nivel central son los principales determinantes en la percepción del dolor. Propone también que el fenómeno de sumación espacial transmite las señales dolorosas hacia el cerebro, mediante una vía de conducción lenta por medio de cadenas multisinápticas. La teoría de la energía específica de los nervios, por Johannes Peter Müller, afirmaba que cada sensación estaba determinada por la actividad específica de los nervios sensoriales que le servían de medio de transmisión, independientemente de cuál fuera el estímulo que causara dicha actividad. Luego tenemos la teoría de las sensaciones cutáneas por Max von Frey, y fue entre 1894 y 1899 cuando él publicó una serie de artículos que dio a conocer esta teoría. Él planteó la existencia de 4 modalidades cutáneas, que son tacto, calor, frío y dolor, las cuales probablemente tendrán sus proyecciones especiales, responsables de cada una hacia el centro del cerebro. Con ayuda de tinciones se dio a conocer gran variedad de estructuras personalizadas como los corpúsculos y las terminaciones nerviosas libres. A partir de esto, él dedujo que como las terminaciones nerviosas libres son las más comunes y las sensaciones dolorosas se perciben casi en todo el cuerpo, entonces estos son los receptores para el dolor. Luego, la teoría de la sumatoria central de Livingston. Él supone que la estimulación patológica de los nervios sensitivos inicia la activación en los circuitos reverberantes de las neuronas de la médula espinal. Esta actividad normal puede ser disparada por estímulos no nocivos y de esta forma generar una descarga de impulsos nerviosos que son interpretados centralmente como dolor. Teoría del patrón periférico por Wedel y Sinclair. En esta se considera que el dolor está provocado por un exceso de estimulación periférica, que produce un patrón de impulsos nerviosos, los cuales son interpretados centralmente como dolor. En la actualidad se consideran como las teorías más relevantes para explicar el dolor la teoría de la especificidad y la teoría de control de la puerta. A continuación, explicaremos la teoría específica del dolor. Tiene sus orígenes en los estudios fisiológicos de von Frey y Goldscheider. Su importancia radica en que fue el primer modelo explicativo del dolor, donde éste era considerado como el resultado final de un proceso de transmisión sensorial, es decir, como una sensación nociceptiva. Según sea la magnitud del daño tisular o de la estimulación dolorosa, así será la respuesta del dolor. Hoy en día se considera que la teoría específica del dolor solo es válida para explicar el dolor agudo, y no en toda su amplitud, y la fase de lo que puede ocurrir en la cronificación del dolor, ya que no considera factores que van más allá del propio proceso de transmisión sensorial. Por último, tenemos la teoría del control de la puerta, propuesta por Welsack y Wall. Esta teoría está constituida como un modelo neurofisiológico de modulación del dolor, es decir, la experiencia del dolor vendría modulada por un sistema localizado en el asta dorsal de la médula, permitiendo el paso o no de los impulsos nociceptivos hacia centros nerviosos superiores. Generalidades del dolor. El dolor es el síntoma que con más frecuencia lleva a los pacientes a solicitar asistencia médica y rehabilitación. Muchos pacientes con deterioro musculoesquelético o neurológico refieren dolor y consideran que el control o alivio del dolor es el objetivo fundamental del tratamiento. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor lo define como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a un daño tisular real o potencial o descrita en términos de tal daño. Características del dolor. En las características del dolor podemos mencionar que es un mecanismo de defensa, ya que detecta y localiza los daños, un fenómeno subjetivo, porque el paciente te describe cómo es su dolor y no existe un instrumento cuantificado válido para medirlo.
lo que normalmente utilizamos es la escala visual análoga. Su intensidad, que no está necesariamente relacionada con la gravedad de la lesión, y una parte emocional, por las limitaciones que podría ocasionarle al paciente. En cuanto a su epidemiología, podemos mencionar que es la causa más frecuente de consulta, normalmente es crónico, aumenta con la edad, afecta la calidad de vida ABD, tiene mayor prevalencia en las mujeres, motivo de demanda farmacológica sin receta, y los más frecuentes son el dolor osteoarticular, cefalea, lumbar, torácico y abdominal. Ok, ahora hablaremos sobre las dimensiones del dolor. La duración. Como todos sabemos, es el tiempo de percepción del dolor, ya sea continuo o intermitente. Está relacionado con la nocicepción, que es la activación de un nociceptor mediante estímulo potencial para dañar el tejido, y es el primer paso en la vida del dolor. La intensidad, que es la magnitud de la percepción, no depende únicamente de la nocicepción, también influyen factores psicológicos, sociales y culturales. Se usan métodos como escalas numéricas y análoga visual. La localización, que es el lugar de percepción, donde se puede utilizar la ley de proyección, donde el dolor proyectado es lesión casi siempre muscular y el dolor irradiado, donde existe una lesión nerviosa. La cualidad, que es el tipo de dolor, ya sea quemante, punzante, calambre, etc. Y el afecto, ya sea agradable o desagradable. El dolor se acompaña generalmente por afecto negativo y afecto positivo determinado por el sistema límbico. Los nociceptores son terminaciones nerviosas periféricas libres que están formadas por segmentos fusiformes gruesos y se unen por segmentos finos. Ellas se activan con cualquier tipo de estímulo, ya sea térmico, mecánico o químico. Cuando los nociceptores reciben un estímulo, se activan y se convierten en potencial de acción, y esto se conoce como la transducción. Los nociceptores cutáneos tienen tres propiedades fundamentales, que son un alto umbral a la estimulación cutánea, o sea, que se activan cuando hay algún estímulo intenso. Tienen la capacidad para codificar la intensidad de estímulos en el rango nocivo. Y falta de actividad espontánea en ausencia de un estímulo nocivo previo. Los nociceptores A-delta son las terminaciones sensoriales que tienen fibras aferentes mielínicas que responden exclusivamente a estímulos nocivos de tipo mecánico, y esta activación se relaciona con el sentido del tacto. Se localizan en capas superficiales de la dermis y contienen ramificaciones que se extienden hasta la epidermis. Estos responden a pinchazos, pellizcos o arañazos en la piel o penetraciones de agujas u objetos punzantes. Los nociceptores C son las terminaciones nerviosas de fibras aferentes a mielínicas. Básicamente, son terminaciones libres en la piel que responden a estímulos nocivos mecánicos, térmicos o químicos. Se activan por sustancias que se liberan cuando hay un daño tisular, como la histamina, acetilcolina y iones de potasio. También se les conoce como nociceptores polimodales, ya que solo se activan tras una inflamación o una lesión, y una vez son activados, responden a varios estímulos. Como nociceptores a nivel muscular y articular están las fibras A-delta, que son las fibras del grupo 3 a nivel muscular, y las fibras C, que son las fibras del grupo 4, que también están a nivel muscular. Las fibras A-delta responden a iones de potasio, serotonina y contracciones sostenidas de un músculo, mientras que las fibras C responden a estímulos como lo son la presión, el calor o alguna isquemia muscular. Las articulaciones están inervadas por nociceptores que responden a movimientos articulares, y estos se sitúan en cápsulas articulares, ligamentos, periósteo y grasa, menos en el cartílago. Ellos se estimulan en presencia de factores liberados por algún daño tisular y se pueden sensibilizar por una inflamación local de la articulación. Los nociceptores viscerales no son muy conocidos porque son difíciles de estudiar, pero se conoce su existencia en el corazón, el pulmón, en el tracto respiratorio, en los testículos, en el sistema biliar,
en el útero y en el uréter. Los nociceptores viscerales tienden a responder a estímulos que son capaces de causar un dolor visceral. La mayoría de los nociceptores viscerales son terminaciones de fibras aferentes a mielínicas y por esto se dice que participan en sensaciones generadas por isquemias cardíacas, embolismo pulmonar, cólicos renales, biliares y dolor del trabajo de parto. En las vías centrales del dolor y proceso de nocicepción tenemos la transducción, que son las neuronas de primer orden. La primera neurona de las vías del dolor tiene un extremo distal en la periferia, el cuerpo en el ganglio raquídeo y el extremo proximal en el asta posterior de la médula espinal. Cuando se activan los nociceptores, generan un potencial de acción que viaja hasta la médula espinal, en donde también a la vez ocurre la liberación de neurotransmisores. De estos neurotransmisores, los principales son el glutamato y la sustancia P. En pocas palabras, la transducción es un proceso en donde un estímulo nocivo periférico se transforma en un estímulo eléctrico. Después tenemos la transmisión, que son las neuronas de primer orden. La liberación de las sustancias o de los neurotransmisores produce cambios periféricos que son indicadores del dolor, como el enrojecimiento, la tumefacción y dolor en la palpación. Cuando hay una lesión tisular, los nociceptores se reclutan y después responden a una serie de estímulos. Cuando estos se sensibilizan, la respuesta puede ser más fuerte y puede causar una hiperalgesia. Todo lo que sucede en la periferia se transmite a la médula espinal por medio de dos neuronas nociceptivas aferentes primarias, que son las fibras A delta y las fibras C. Estas fibras nerviosas aferentes primarias en el asta dorsal de la médula espinal hacen sinapsis con la neurona de segundo orden. Por ende, se dice que la transmisión es la propagación del impulso nervioso hasta los nervios sensoriales del sistema nervioso central. La modulación. En este caso, vendríamos hablando de las neuronas de segundo orden. Las neuronas de segundo orden, en el asta dorsal de la médula espinal, pueden cambiar su patrón de respuesta en algunas circunstancias, una descarga sostenida de fibras aferentes, o sea, cuando hay alguna sensibilización, como lo puede ser cuando es provocada por alguna hiperalgesia o alodinia. El haz espinotalámico es la vía más importante para el ascenso de las señales aferentes del dolor en la médula espinal hasta la corteza, y se divide en neoespinotalámico y paleoespinotalámico. El haz neoespinotalámico es la primera vía que da la señal de dolor rápido y discrimina distintos aspectos del dolor, como la localización, la intensidad y la duración. El haz paleoespinotalámico transmite dolor lento y crónico. La sustancia P es el neurotransmisor más importante en esta vía. Cuando hay un estímulo nocivo en la médula, la señal puede inhibir selectivamente, ya sea por inhibición de la entrada de calcio o inhibición de neurotransmisores que pueden producir analgesia. Cuando no son suficientes para producir analgesia, los opioides entran en acción, y estos pueden ser endógenos o exógenos, y son los que van a actuar en la médula espinal para bloquear el dolor. Algunos opioides endógenos son endorfinas, encefalinas y dinorfinas. Por ende, se dice que la modulación es la capacidad que tienen los analgésicos endógenos de modificar la transmisión de un impulso nervioso y terminar en el tálamo. Como último, tenemos la percepción. Ya vendrían siendo las neuronas de tercer orden. A través del tálamo, la neurona de tercer orden va a subir a distintas áreas de la corteza. En el tálamo, la nocicepción alcanza el nivel de conciencia y las neuronas de tercer orden terminan en el área somatosensorial de la corteza cerebral. La vía neoespinotalámica termina en la corteza sensitiva y la vía paleoespinotalámica termina en la corteza cerebral en el sistema límbico, el hipotálamo. Por ende, se dice que la percepción es el proceso final en el que la transducción, transmisión y modulación interactúan con una serie de otros fenómenos individuales y crean la experiencia subjetiva y emocional denominada dolor, es decir, que se hace consciente. La clasificación del dolor. El dolor se puede clasificar según su patogenia, su intensidad, su localización y su duración. Según su patogenia,
Se clasifica en neuropático, nociceptivo y psicógeno. El dolor neuropático es producido por un estímulo directo del sistema nervioso central por alguna lesión de las vías nerviosas periféricas. Las personas lo describen como un dolor punzante y quemante que normalmente viene acompañado de parestesias y distesias, hiperalgesias y otros síntomas o signos de disfunción neurológica. El dolor nociceptivo es el tipo de dolor más frecuente y se da por la estimulación de los receptores del dolor, estímulos químicos, mecánicos y términos que se asocian a un daño continuo del tejido. Y el dolor psicógeno es el tipo del dolor en el que intervienen los factores ambientales, psicológicos y sociales que rodean al individuo. Este dolor no obedece a ningún patrón neurológico definido y suele no ser aliviado por tratamientos farmacológicos o quirúrgicos. Según su intensidad, el dolor se clasifica como un dolor leve, un dolor moderado o un dolor grave. El dolor leve es cuando está involucrado el daño en la dermis. El dolor moderado cuando involucra a la epidermis y al tejido subcutáneo. Y un dolor grave es cuando compromete a los músculos, huesos, articulaciones, ligamentos y otros tejidos. Según su localización, los tenemos como dolor somático, dolor visceral y dolor referido. El dolor somático se localiza en la piel, en el tejido subcutáneo, la aponeurosis, tejidos conectivos, el periósteo, endostio y articulaciones. El dolor visceral se da debido a la obstrucción de un órgano y es localizado profundamente y de tipo cólico. El dolor referido es originado frecuentemente de un órgano visceral y se puede sentir en otras regiones del cuerpo alejadas de su zona de origen. Por ejemplo, el dolor que se siente en los brazos y en el cuello cuando se produce un infarto en el miocardio. La clasificación del dolor según su duración. Tenemos al dolor agudo, que es una consecuencia de una lesión tisular real o potencial por una herida, enfermedad o proceso invasivo. Es como un sistema de alarma que le dice a tu cuerpo que ha sido dañado o lastimado recientemente. Por ejemplo, cuando te rompes un hueso, te quemas o cuando lo que sea en tu cuerpo sale mal o hace un movimiento indebido. Este dolor, si se trata de la manera de vida, suele desaparecer y no se convierte en un dolor crónico. Tiene una duración de hasta 3 meses. Su localización es bien marcada y es acompañada con reflejos como la retirada de una extremidad, espasmos musculares y respuestas automáticas. El dolor crónico, por el otro lado, es un dolor que no ha desaparecido por un largo periodo de tiempo. Habitualmente se lo considera como crónico cuando persiste por más de 4 a 6 meses dependiendo de la causa. Estas causas pueden ser desde una lesión maltratada hasta enfermedades no transmisibles como la artritis, el cáncer, la fibromialgia, neuropatías y entre muchas más. Los dolores crónicos suelen ser afectados más aún cuando el individuo está expuesto a problemas psicológicos y socioculturales. El círculo vicioso del dolor suele iniciar con dolores musculares provocados por malas posturas y estrés, tanto físico como mental. Luego aparecen las primeras molestias o dolores que se van intensificando hasta complicar la rutina del ciclo vicioso del dolor. Se empiezan con los primeros dolores, que tienen efectos en el bienestar y en la psicología. Son los primeros indicadores. Luego pasa a un dolor severo que afecta en todas las áreas cotidianas, convirtiéndose en un dolor crónico, limitando así el aparato motor y la consecuencia llega a ser la atrofia muscular por la baja calidad de vida. El dolor puede llegar a ser tan fuerte que causa la falta de sueño que resulta en una falta de tiempo de regeneración. Al querer evitar el dolor, se adquieren malas posturas que llegan a ser peligrosas por la sobrecarga que se dan en las articulaciones y en la musculatura. Las limitaciones nos afectan en el área social. Las repetidas bajas por enfermedades pueden derivar en la pérdida del puesto de trabajo. El estrés físico y el estrés mental y las malas posturas en el trabajo causan tensiones y trastornos circulatorios, llevándonos a problemas musculares. La labor más importante para poder combatir este círculo vicioso es ejecutar un diagnóstico adecuado que nos permita determinar los problemas que generan el dolor y poder combatirlos a tiempo con un tratamiento eficaz. Método de evaluación de dolor. Trata de establecer
Una medición de dolor desde un punto de vista clínico por medio de información verbal o escrita que nos da el paciente. Por ejemplo, la anamnesis. Se utiliza para medir el dolor crónico por medio de los siguientes datos. La cronología de la historia del paciente. La edad forma inicio de la evolución de los tratamientos. La localización sobre el esquema corporal que el paciente identifique en dónde está o en dónde refiere dolor. Las características de dolor y las conductas de dolor. Las escalas verbales. Existen las de descripción verbal, de valoración verbal, ordinales y las descriptivas simples, que miden la intensidad del dolor y que ayudan a saber la respuesta que tiene el paciente por medio de la administración de analgésicos. La escala ordinal mide si el paciente tiene un dolor ligero moderado o un dolor intenso agonizante. La escala de 4 puntos mide nada, leve, moderado e intenso. La escala de 5 adjetivos mide 0 como ausencia de dolor, 1 como dolor ligero, 2 como dolor moderado, 3 como dolor intenso y 4 como dolor muy intenso. La escala ordenada mide suave, incómodo, penoso, horrible, agudísimo. Las escalas de categoría numérica mejoran la sensibilidad con respecto a las anteriores. El paciente elige un número en la escala con relación a la intensidad de dolor que percibe. En esta categoría se encuentran la escala visual análoga y la escala visual categórica. Como siguiente escala tenemos las escalas visuales, en donde por medio de expresiones se define cómo es el dolor. Sin dolor, dolor leve, molesto, estresante, intenso o insoportable. La mayoría de las veces esta escala se utiliza para pacientes menores de 5 años. Como última escala tenemos las escalas semánticas diferenciales, que consisten en listados de palabras y categorías que representan diversos aspectos de experiencia dolorosa. El tratamiento del dolor es un aspecto importante de la rehabilitación. Los elementos del tratamiento del dolor incluyen la resolución de la patología subyacente cuando sea posible, la modificación de la molestia o el sufrimiento del paciente, y la capacidad funcional del paciente dentro de sus limitaciones que impone su enfermedad o condición. Se puede utilizar una amplia variedad de abordajes para el tratamiento del dolor a fines de poder alcanzar estos objetivos. Algunos actúan controlando la inflamación y otros alterando la sensibilidad de los nociceptores, aumentando la unión a los receptores de opioides, modificando la conducción nerviosa a nivel de la médula espinal o alterando los aspectos de la percepción de dolor a niveles superiores. Algunas técnicas de tratamiento también consideran importantes los aspectos psicológicos y sociales del dolor. Técnicas diferentes pueden resultar adecuadas para situaciones y presentaciones clínicas diferentes y normalmente son más efectivas cuando se utilizan en conjunto. Se sabe que los fármacos producen con bastante frecuencia un alivio eficaz del dolor, aunque también se sabe que pueden causar una gran cantidad de efectos secundarios. Por lo tanto, puede resultar más apropiada la aplicación de agentes físicos, los cuales controlan el dolor de forma eficaz en un gran número de casos y producen menos efectos adversos. Los profesionales que trabajen en todos los tipos de situaciones deben disponer una amplia variedad de agentes físicos, así como la experiencia en la aplicación de ellos. Los agentes físicos pueden aliviar el dolor directamente moderando la liberación de mediadores inflamatorios, modulando el dolor en la médula espinal, alterando la conducción nerviosa o aumentando las concentraciones de endorfinas. Pueden reducir indirectamente el dolor, disminuyendo la sensibilidad del sistema del uso muscular, reduciendo así las contracturas musculares o modificando el tono vascular y el flujo sanguíneo, reduciendo así el edema y la isquemia. Por otro lado, los agentes físicos dan al paciente un mecanismo para controlar su propio dolor y les ofrecen una ventana terapéutica en la que puedan realizar ejercicios como estiramientos o fortalecimientos que contribuirán a resolver los problemas subyacentes.
Los agentes físicos dan a los pacientes la oportunidad de estimular sus cortezas sensitivas y motora mediante la interacción con sus partes corporales lesionadas. La estimulación del encéfalo de esta forma puede ayudar a prevenir la aparición del dolor crónico o su progresión. Se piensa que la crioterapia, la termoterapia, la estimulación eléctrica y la tracción, que proporcionan estímulos sensitivos no nociceptivos térmicos, mecánicos o de otro tipo, alivian el dolor en parte porque inhiben la transmisión del dolor a nivel de la médula espinal. Los agentes físicos que actúan por este mecanismo se pueden utilizar para el tratamiento del dolor agudo y crónico, porque generalmente no producen efectos adversos significativos ni interacciones adversas con fármacos, y no producen tampoco dependencia física con el uso a largo plazo. Se piensa que la electroestimulación controla el dolor en parte estimulando la liberación de opiopeptinas en la médula espinal y a niveles superiores. Se ha demostrado que el dolor aliviado por determinados tipos de electroestimulación se puede revertir con naloxona. Los pacientes tampoco desarrollan dependencia de los agentes físicos, aunque puedan desear seguir utilizándolos incluso después de que ya no sean efectivos, porque disfrutan de la sensación o de la tensión asociada a su aplicación. Está comprobado que los agentes físicos utilizados por separado o en conjunto con otras intervenciones como fármacos, terapias manuales, educación de los pacientes o ejercicios pueden ayudar a remediar la causa subyacente del dolor mientras controlan el dolor propio. Abordajes farmacológicos. Los fármacos analgésicos controlan el dolor modificando los mediadores inflamatorios a nivel periférico, alterando la transmisión del dolor desde la periferia a la corteza o alterando la percepción central del dolor. La selección de un analgésico concreto depende de la causa del dolor, del tiempo que se prevea que el paciente va a necesitar de ese fármaco y de los efectos adversos del mismo. Los fármacos se pueden administrar sistémicamente por vía oral, inyectados o por vía transdérmica, o localmente mediante la inyección en las estructuras que rodean la médula espinal o en las zonas dolorosas o inflamadas. Estas diferentes vías de administración permiten la concentración del fármaco en diferentes puntos de la transmisión del dolor para optimizar el control de los síntomas con diversas distribuciones. Entre estos analgésicos tenemos el analgésico sistémico. Este tipo de tratamiento es fácil de administrar y es barato, y puede ser una intervención eficaz y apropiada para aliviar el dolor en muchos pacientes. Los opioides, aunque estos fármacos presentan mecanismos de acción ligeramente diferentes, todos se unen a los receptores específicos para opioides y sus efectos revierten con la naloxona. Los antidepresivos son un componente adyuvante eficaz del tratamiento del dolor crónico, siendo eficaces para esta aplicación dosis más bajas que las que se necesitan para el tratamiento de la depresión. Los antiinflamatorios no esteroideos pueden aliviar el dolor de origen inflamatorio y no inflamatorio. Los anticonvulsivos se altera la conducción nerviosa y se utilizan principalmente para tratar el dolor neuropático. El paracetamol es un analgésico eficaz para el tratamiento del dolor con intensidad leve a moderada. Sin embargo, a diferencia de los antiinflamatorios no esteroideos, no tienen actividad antiinflamatoria significativa. La analgesia medular. El alivio del dolor puede conseguirse mediante la administración de fármacos tales como opioides, anestésicos locales y corticoides dentro del espacio epidural o subaracnoideo de la médula espinal. La inyección local de corticoides, opioides o anestésicos locales puede ser particularmente eficaz para aliviar el dolor asociado a una inflamación local. Los analgésicos tópicos, la capsaicina, un compuesto botánico que se obtiene de los chiles, puede aplicarse por vía tópica para reducir el dolor por depresión de la sustancia P. Se ha demostrado que es eficaz en la neuropatía diabética, la artrosis y la psoriasis. Los ejercicios. La prescripción de ejercicio en la rehabilitación generalmente se dirige a incrementar el nivel de actividad general del paciente, modificar factores de riesgo de discapacidad como lo son la obesidad e hipertensión,
y también a mejorar la fuerza, la resistencia, el equilibrio y la flexibilidad. El ejercicio ayuda a la mayoría de los pacientes con enfermedades que producen dolor nociceptivo y disfuncional, como lo son el dolor cervical, la artritis, el dolor lumbar crónico y la fibromialgia. La terapia cognitiva conductual. Estos tratamientos pueden alterar el dolor, tanto indirectamente como directamente. Directamente modificando cómo se interpreta en el encéfalo e indirectamente dirigiendo las conductas problemáticas que perpetúan las enfermedades dolorosas. Se ha visto que la terapia cognitiva conductual en forma de educación al paciente mejora el rendimiento físico y reduce el dolor. La programación. La programación deficiente es frecuente en pacientes con dolor crónico. Distracción de atención. Supone enseñar a los pacientes a distraerse de la experiencia del dolor y el sufrimiento asociado centrándose en actividades agradables y participando lo más posible en actividades de la vida normal. Estructuración cognitiva. Incluye la educación de los pacientes y cualquier otra información que pueda alterar los pensamientos inadaptados y las emociones relacionadas con el dolor del paciente. Establecimiento de objetivos. Supone el desarrollo de objetivos explícitos, asequibles, funcionales y medibles que sean significativos para el paciente. Y la exposición gradual supone la progresión gradual del ejercicio desde un nivel tolerable inicial. Programas multidisciplinares para el tratamiento del dolor. Estos programas están basados en el modelo biopsicosocial del dolor y en los principios cognitivos conductuales del tratamiento. Están diseñados para abordar los aspectos biológicos, psicológicos y socioculturales de las enfermedades que causan dolor crónico. Al contrario de los abordajes biomédicos tradicionales que intentan eliminar el dolor, los programas multidisciplinares de tratamiento del dolor tienen como objetivo restaurar la independencia de los pacientes y su calidad de vida general. Esto se consigue enseñando a los pacientes a tratar los síntomas, aumentar su capacidad funcional física, reducir o suspender el uso de opioides o sedantes, disminuir la dependencia de la asistencia médica en general y dejar de buscar una cura milagrosa. Muchas gracias por su atención.